Muy bien, Eugenio. Te voy a hacer una prueba. Necesito que me digas lo primero que se te viene a la mente cuando ves estas imágenes. ¿Sí? ¿Qué? ¿En esta qué ves? Tasa de interés. ¿Y en esta? Meta de inflación. ¿Qué tal en esta? Quantitative easing. Muy bien, ya veo. Eugenio, por favor, si pudieras abandonar la sala, quiero platicar con tu papá. Está bien, doctor. Señor Frausto, tengo graves noticias, lamentables. Dígamelo solo de una vez, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Después de los análisis realizados y el test que le puse a su hijo, solamente queda una alternativa. ¿Qué se debe hacer? Necesitamos tratar a su hijo para economitis. Su hijo es un economista. ¡No! ¡No! Señor, lo único que puedo recetarle a su hijo es una pastilla de carrascomicina, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y también le voy a dar unos videos en VHS para calmar su hambre de conocimiento. Lo siento mucho, pero la economía no tiene cura. Lo que le estoy entregando aquí es la serie completa de Entendiendo cosas de economía difíciles de entender. Y usted tiene que ponérselas a su hijo todos los días. Muchas gracias, doctor. Espero que esta serie de VH de Entendiendo cosas de economía difíciles de entender puedan ayudar a mi hijo. ¡Papá! ¡Mande! Vamos a ver los videos, digo. Vamos a ver los videos. Está bien, hijo. Entendiendo cosas de economía difíciles de entender. Ups. Oh, hola. Mi nombre es Trapu Carro Autobús y hoy vengo a hablarles sobre la frontera de Taylor. Más de 30 años, el objetivo de los bancos centrales en general ha sido usar la política monetaria para asegurar la estabilidad de precios en el largo plazo. Pero en los últimos años, las herramientas de los bancos centrales han crecido y además su responsabilidad de estabilidad de precios se han convertido en un factor clave para lidiar con las crisis en los últimos años. Por esto, después de la crisis financiera, nos empezamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo lograr los bancos centrales administrar los intercambios entre estabilidad de precios, estabilidad de producción y estabilidad financiera para cumplir con los objetivos macroeconómicos generales? Primero analicemos las acciones del Banco Central en esos tiempos. La política monetaria tenía como objetivo el llevar su nivel de inflación al nivel de inflación meta, para evitar la volatilidad excesiva de producción y desempleo. Antes que llegara la crisis en el Reino Unido, el uso óptimo de la política monetaria era como llevar a cabo el intercambio de corto plazo de la mejor manera, asegurando los objetivos en el largo plazo. Los costos de no cumplir estos objetivos son altos. El Banco Central del Reino Unido había logrado disminuir la variación de la inflación y la volatilidad de la brecha del producto, lo cual se debe al anclaje de las expectativas de inflación. El cumplimiento de estos objetivos logró que se creara la frontera de Taylor. Síganme, vamos a buscarla. En la gráfica que vemos a continuación, podemos ver que en el eje X está la variación del producto y en el eje Y está la variación de la inflación. En 1958-1992, el Reino Unido se encontraba muy alejado en estas áreas y hacía que tenía un factor impredecible en la inflación y un factor impredecible en la producción. Gracias a que el Reino Unido cumplió sus objetivos, se acercó más al origen y durante 1992 hasta el 2007 se estuvo en una estabilidad de inflación, en estabilidad de precios y en una estabilidad de producción. Muchos pensaron que este sería el nuevo normal
y que ahí es donde en estos movimientos se podría crear la frontera de Taylor. La frontera de Taylor son las diferentes combinaciones posibles, menores posibles, de la inflación y de la producción. Gracias a que este movimiento se pudo crear la frontera de Taylor, que es la que ven a continuación. La frontera de Taylor es la combinación de diferentes, es la combinación posible de inflación y de producción posible para lograr encontrar un mínimo y estar más cerca del origen. Todos pensaron que la frontera de Taylor era la nueva regla, y con solo utilizar las políticas monetarias correctas se podría estar más cerca del origen posible. Pero gracias a la crisis financiera esto no fue así, y durante los siguientes 5 años la frontera aunque no hubo crecimiento e inflación, sí hubo un movimiento hacia adelante con la inestabilidad de producción. Gracias por su atención. Yo soy Trapo y me despido. Entendiendo cosas de economía difíciles de entender. Entendiendo cosas de economía difíciles de entender. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de los bancos centrales y los instrumentos que utilizan. Los bancos centrales han sido muy innovadores últimamente después de la crisis con las herramientas que han utilizado. Por ejemplo, la exquisita medida de reducir la tasa de interés a casi 0%. Sin embargo, hay 3 pistas que nos hacen cuestionar un poco el papel del Banco Central en la economía. Primero, el quantitative easing. Segundo, el involucramiento del Banco Central en operaciones de alto riesgo. Y por último, el rediseño del margen de actuación para inyectar liquidez en el sistema bancario. Esas podrían ser operaciones de la política fiscal, ¿no creen? ¿Acaso están los bancos centrales en peligro de olvidar los límites de la política monetaria? Pero ¿cuáles son los 2 límites más importantes de la política monetaria actualmente? El primer límite del que vamos a hablar trata sobre la liquidez en el sistema bancario. Si los bancos no están bien capitalizados y sufren de excesivo endeudamiento, no importa cuánta liquidez se le intente inyectar al sistema bancario. Los bancos no van a utilizar la política monetaria adecuadamente debido a que no confían en la solvencia de otros bancos. La segunda limitante del Banco Central es que la política monetaria no puede expandir el nuevo equilibrio por sí misma, solo puede desplazar la demanda agregada de algunas formas. Partiendo de estas 2 limitantes, el Banco Central se ha visto obligado a llevar a cabo políticas monetarias no convencionales, las cuales corren el riesgo de caer en el terreno de la política fiscal. En la práctica se necesitan esfuerzos de las políticas monetaria y fiscal, además de aportaciones del tipo de cambio y distintas externalidades para generar cambios en los precios relativos de los productos y servicios. Aquí llegamos a 3 amenazas para la independencia del Banco Central. El riesgo de que se espere muchísimo de los bancos centrales es el primer riesgo que tenemos. Las restricciones de otros instrumentos de política hacen que los bancos centrales sean los únicos en el juego. No tener los límites bien planteados puede generar desilusión del accionar de los bancos centrales y las presiones políticas que esto conlleva. Segundo, en el límite cero de la tasa de interés nominal no hay una distinción clara entre las políticas monetaria y fiscal. Los bancos centrales no deben de tomar en sus hojas de balance riesgos relacionados con los contribuyentes, aquellos que pagan impuestos. Así, se pondría en riesgo el aseguramiento de la estabilidad de precios, el objetivo más importante de la política monetaria. Incrementar las responsabilidades del Banco Central han puesto en cuestión la autonomía de esta institución, ya que las nuevas políticas no convencionales No pueden excluir por completo el papel del gobierno. La política fiscal
empieza a tomar otra vez un papel muy importante. Esto es todo por hoy y espero que les haya gustado. Bon apetito. Entendiendo cosas de economía difíciles de entender. Entendiendo cosas de economía difíciles de entender. Muy bien, Batman y Superman. Como hemos comentado en otros videos de VHS caseros, las crisis económicas nos han demostrado que la política macroeconómica puede enfrentar un intercambio adicional entre asegurar la solidez del sistema financiero en el mediano plazo y mantener una producción acorde a la producción potencial e inflación en el objetivo en el corto plazo. ¿Qué estás haciendo, Gustavo? Estás otra vez jugando con tus muñecas. Juega con muñecas. Juega con muñecas. ¡Deja de molestarme! Este intercambio surge porque se pueden incrementar las vulnerabilidades financieras aunque se tenga crecimiento económico estable y baja inflación estable. Hablemos ahora de tipos de mecanismos subyacentes que están en juego dentro de toda esta situación. ¿Alguien me puede ayudar? Yo, profesor. Muy bien, Superman. Las percepciones erróneas persistentes sobre las expectativas del poder adquisitivo pueden generar una mezcla de demanda que se vuelva insostenible. Así es, Superman. ¿Quién más me puede ayudar? Yo soy Batman. Ok, Batman. Periodos de estabilidad económica llevan a tener exuberancia en el mercado de créditos, llevando eventualmente a la inestabilidad. ¡Es correcto! Las bajas tasas de interés de corto plazo podrían incentivar a los inversionistas para asumir altos riesgos que no tomarían de otra forma. Esto es bueno, ¿verdad, profesor? ¿Cómo va a ser bueno? ¿Acaso no has aprendido nada? Esta respuesta depende. Como toda en economía, es un caso de análisis. No es ni bueno ni malo. Simplemente ocurre y puede afectar a la economía de cierta manera. ¡Ah! Ya me calmé, alumnos. Sigamos con la clase. Choques en el mercado financiero son costosos porque sus efectos pueden ser mucho más rápidos de lo que la política económica los puede eliminar. Estos choques tienen efectos directos en la oferta potencial, creando un intercambio entre la brecha de producto e inflación. Esto quiere decir que la frontera de Taylor es peor de lo que se había imaginado cuando existen choques financieros. Si se toma el periodo actual junto con el periodo de gran estabilidad, es decir, los últimos 20 años, obtenemos una frontera de Taylor más alejada del origen, con las variaciones en la producción mucho menos respecto a las variaciones de la crisis del 2008. Esto sin existir un gran cambio en las variaciones en la inflación. ¡Ah! De la frontera de Taylor, pudiéramos dibujar una línea tangencial imaginaria que representa la restricción instrumental de la política monetaria. Con ello, gracias a la política monetaria, podríamos alcanzar un punto más como P de la figura 3.5, la que están viendo en pantalla y en su casita, con menos variaciones en la producción y mayor variación en la inflación, de las que hemos experimentado en los últimos 20 años. Profesor, entonces tasas de interés más altas en el precio previo de la crisis financiera probablemente hubieran reducido el impacto de la misma. Es correcto, pero hay que considerar que tendrían el costo de una inflación por debajo del objetivo y una producción por debajo de la tendencia. ¿Quién lo diría? Entendiendo cosas de economía difíciles de entender. La crisis financiera ha retado nuestro entendimiento de los objetivos de la política monetaria y también ha expuesto sus límites.
A través del incremento de los instrumentos y el resultado de incremento en las responsabilidades, ha complicado la cuestión relacionada con la independencia del Banco Central. ¿Cómo deberíamos responder a este ambiente complejo? Necesitamos tener pendiente 3 principios importantes. Los políticos y parlamentos deben decidir los objetivos de las políticas macroeconómicas, aunque deben de ser realistas con lo que se puede alcanzar. Número 2. Si el Banco Central está para alcanzar la estabilidad de precios, el cual es su rol fundamental, entonces debe ser lo suficientemente independiente para poder alcanzarla. Número 3. Para proteger esta independencia, los límites deben estar bien definidos y establecidos por el gobierno hacia los bancos centrales. Estos también deben ser excepcionalmente cuidadosos con las decisiones que ponen los fondos públicos en riesgo. Esto ha sido todo por parte de la serie de VHS exitosa llamada Entendiendo cosas de economía difíciles de entender. Les agradecemos haber sintonizado su canal favorito, poner los VHS, denle subscribe aquí abajo, todos los comentarios arriba también, no sé en dónde vamos a poner el botón. En todos lados. Muchas gracias al profesor Carrasco por esta oportunidad de tener nuestro videoblog y saludos.